sobre las soluciones para control de combustible. Pienso que hoy día presentan personas nuevas, por eso dos palabras sobre Tecnoton, sobre nuestra empresa, sobre nuestra fábrica, lo que hacemos, lo que ofrecemos para el mercado de telemática. Entonces, nos encontramos en República de Belarus, en Europa, y casi 20 años elaboramos y fabricamos equipo para control de combustible, control de carga por eje, lectura de datos de Canvas, etc. Tenemos soluciones muy modernas, muy inteligentes, y en nuestra base de partners tenemos más que 500 partners permanentes en varios países del mundo. Entonces, hoy día seguimos con el tema de medidores de flujo de combustible. Entonces, los medidores de flujo de combustible es un producto perfecto para control de combustible. Permite monitorear en tiempo real, el consumo, sin mirar a inclinaciones, sin mirar a otros parámetros, etc. Este producto hemos elaborado acá en Belarus y casi no tiene competidores en el mundo. Hoy día en nuestro portafolio tenemos varios tipos de los medidores de flujo de combustible. Los pequeños para los motores y generadores de diésel con flujos de combustible hasta 600 litros por hora. Pueden ser cableados o pueden ser autónomos, que funcionan con ayuda de batería incorporada y tienen pantalla incorporada para control de datos. Los medidores de flujo más grandes para flujos de combustible hasta 4.000 litros por hora se llaman DFM Marine. Tenemos dos tipos de los DFM Marine, autónomos y con interfaz de conexión. Puede ser Pulsa o CAN. También puede tener dos tipos de conexión a tuberías de motor. Puede ser de rosca o de brida. Los DFM más nuevos se llaman DFM S7 y transmiten los datos a través de tecnología Bluetooth. Y los DFM más grandes para los motores y generadores muy grandes para cisternas de abastecimiento se llaman DFM Industrial. Son para flujos de combustible hasta 25.000 litros por hora. Hoy día vamos a empezar con los DFM más pequeños, que son más populares, que pueden ser instalados en camiones, en tractores y en muchos otros tipos de transporte. Los medidores de flujo de combustible DFM pueden ser de una cámara y diferenciales. Los diferenciales son más interesantes y son más usados. Este dispositivo, puedo mostrar, este dispositivo tiene dos cámaras de medición. Entonces, una cámara cuenta litros de combustible que llegan al motor y otra cámara litros de combustible que se retornan al tanque. Su placa electrónica mide diferencia entre estos datos y envía consumo real al rastreador GPS. Los DFM pequeños, los DFM de una cámara, pueden ser sin pantalla o con pantalla incorporada. Entonces, es una solución perfecta, por ejemplo, cuando no es necesario controlar el consumo a través de plataforma web. Entonces, el operador puede mirar todos los datos en su pantalla incorporada con ayuda del llave especial. Los DFM diferencial siempre tienen nunca tienen esta pantalla. Por eso siempre necesitan conexión a algún dispositivo GPS.
Ahora puedes ver cómo se instala, cómo se instalan los medidores de flujo. Se instalan en tuberías en el sistema de combustible, en tuberías que llegan al motor y en tubería que se retorna al tanque. Entonces, medición directa del consumo de combustible en las líneas de los motores diésel de los vehículos y las estaciones fijas. Cuando, por ejemplo, estamos hablando sobre DFM de una cámara, en este caso hay necesidad de cambiar un poquito el sistema de combustible de motor. El retorno debe llegar al motor después. No tenemos que tener el retorno porque tiene solo una cámara. Por eso necesitamos hacer varios cambios del sistema. Por eso los medidores de flujo diferenciales son más usados y son más fáciles para instalar. Objetivos es monitoreo del consumo de combustible real. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre los sensores de nivel de combustible que son más usados, estamos hablando sobre el nivel de combustible en el tanque. Sí, él puede calcular diferencia entre los datos y así mostrar el consumo, pero casi nunca es real, porque siempre el transporte está inclinado un poquito o el combustible se mueve. Entonces, el DFM lo cuenta el consumo sin mirar a estos casos. También una de las ventajas principales de DFM es que permite controlar línea de retorno. Por ejemplo, algunos conductores deshonestos descargan el combustible desde línea de retorno, desconectan la manguera que llega al tanque y descargan el combustible. Entonces, el DFM va a mostrar el consumo real y el conductor no puede engañar al dueño de la empresa. Seguimiento del tiempo de funcionamiento del motor. Es que los DFM cableados se conectan a alguna fuente de alimentación de transporte y por eso muestra horas de funcionamiento de este transporte. Diagnóstico del motor para tasa de consumo. Es una de las tareas más interesantes porque mirando cómo se cambia, por ejemplo, el consumo de combustible de algún motor, podemos mirar cómo funciona. Entonces, puede funcionar en modo de sobrecarga o pueden ser algunos filtros muy sucios y por eso el consumo es más grande. Entonces, con ayuda de DFM podemos controlar el funcionamiento correcto del motor y prevenir algunas roturas posibles. Podemos también planear mantenimiento mirando a consumo y mirando a flujos de combustible. Aplicación. Instalamos DFM en tractocamiones, en maquinaria agrícola, en maquinaria de construcción, en locomotoras, en barcos, también instalaciones fijas como calderas, generadores, también cisternas de abastecimiento, etc. Casi puede ser instalado casi en cualquier tipo de motor. Como una solución perfecta es una solución nueva que ahora desarrollamos muy rápidamente en todas las partes del mundo. Es la solución con control de combustible en refrigeradores de Carrier o Thermo King. Entonces, con la ayuda de DFM, el operador podrá controlar consumo de combustible para prevenir robo de combustible y horas de funcionamiento. Por ejemplo, cuando en países calurosos el conductor desconecta este refrigerador para ahorrar algún combustible, para comprar productos para su familia, entonces el DFM va a mostrar que el motor no funciona, el refrigerador no funciona. Entonces, controlando su funcionamiento, podemos prolongar
vida de los productos que están en este refrigerador. Es muy cómodo porque podemos usar los DFM cableados para conectar a algún tracker, porque casi cualquier camión hoy día tiene tracker, o podemos usar DFM autónomos que no necesitan ninguna conexión. Es muy fácil para instalar, se instalan en motor, no tiene ningún cable, tiene una pantalla incorporada y con esta pantalla el operador podrá controlar los datos. Características específicas. ¿Qué ofrecen los DFMs? Medición directa del caudal en las líneas del motor. Ahora quiero decir que los DFM cuentan flujos de combustible. No cuentan, y mirando a los flujos de combustible, tenemos que elegir modelo necesario de DFM, porque puede ser para flujos de combustible hasta 100 litros por hora, 250 y hasta 500 litros por hora. Y hay muchos casos cuando los clientes me escriben que necesito DFM, por ejemplo, modelo para flujos hasta 100 litros por hora. Les pregunto, ¿para qué camión los quieres comprar? Y ellos me dicen que es para algún tractor, pero los tractores tienen el consumo aproximadamente 50 litros por hora, 30, 50 litros por hora. Y los flujos de combustible en sus tuberías son mucho más grandes. Entonces, para estos casos, siempre les ofrezco comprar algún DFM más grande, por ejemplo, para flujos hasta 250 litros por hora o 500 litros por hora, porque hay que mirar a los flujos de combustible que pasan por las tuberías de motor. Lecturas precisas independientemente de la posición del vehículo y la forma del tanque. Como ya he dicho, los DFM siempre cuentan el consumo real sin mirar a inclinación de transporte. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre maquinaria agrícola que pasa por relieve muy curvo en los campos, o estamos hablando sobre embarcaciones que pasan por las olas. Entonces siempre inclinan y los sensores de nivel de combustible no pueden mostrar el nivel correctamente. Y el consumo también. Entonces, en estos casos ofrecemos instalación de los medidores de flujo de combustible. Pueden mostrar los medidores de flujo con interfaz de conexión CAN o autónomos, pueden mostrar más que 40 varios parámetros para control. Por ejemplo, no solo el consumo, sino también horas de funcionamiento, modo de funcionamiento, temperatura de combustible, voltaje, etcétera, etcétera, etcétera. Definición del robo de la línea de combustible de retorno. Y también todos los DFM tienen el diseño muy robusto y cámara, todos los DFM tienen cámara de ZAMAC, es aleación de zinc, aluminio, y todos los DFM también tienen batería incorporada. Por ejemplo, hay casos cuando los conductores desconectan los cables de la batería, pero el DFM sigue funcionando. Sigue funcionando y controla todos los datos. Y al conectar nuevamente, enviaré todos los datos al GPS tracker. Ahora puedes ver los tipos de los medidores de flujo de combustible. Entonces, con una cámara, con pantalla y cable de interfaz. Entonces, puede ser cable, puede ser pulso, RS232, RS485 o CAN. De una cámara sin pantalla con cable de interfaz es para casos cuando, por ejemplo, el cliente no necesita controlar los datos con ayuda de pantalla. Puede ser instalado en algún lugar no muy cómodo para monitoreo. Entonces, no necesita esta pantalla. Y para ofrecer un modelo más económico, le ofrecemos DFM sin pantalla. También puede ser de una cámara autónomo con pantalla y batería incorporadas, los DFM diferenciales con cable de interfaz y los DFM diferenciales autónomos con pantalla incorporada. El rango del consumo de combustible que puede ser medido.
como he dicho, hasta 100 litros por hora, 250, 500, y también tenemos un modelo un poquito más grande que puede medir flujos hasta 600 litros por hora. Margen de error para DFM de una cámara es no más que 1%, para DFM diferenciales no más que 3%. Temperatura de funcionamiento, que es muy importante para varias partes del mundo, tanto colorosos como donde siempre es muy frío, como en Belarus. Temperatura de funcionamiento es de 40 grados bajo cero a 855 grados sobre cero. Y también puedes tener señal de salida de pulsos RS232, RS485, que pueden transferir datos a través de protocolo nuestro propio que llamamos DFM-COM, o a través de Modbus, y también a través de protocolos CAN J10939, y nueva posibilidad es nuestra nueva solución, es transferencia de datos a través de EMEA 2000. Ahora puedes ver códigos de identificación de pedido. La cosa es que en nuestro portafolio tenemos más que 50 varios modelos de DFM. Entonces, hemos elaborado algún protocolo para unificar todos los DFM en una tabla con varios códigos. Por ejemplo, siempre empieza desde el rango de flujo de combustible. Por ejemplo, puede ser 100, 250 o 500. Después, siempre va sin pantalla o con pantalla. Después pasa la letra D, que significa que es diferencial. O no tenemos esta letra. En este caso, hablamos sobre DFM de una cámara. Después va tipo de señal de salida, pulsa RS232, RS485 o CAN. Y el último puede ser para flujos más grandes. En este caso, tiene dos letras, H y P. Significa que es para flujos hasta 600 litros por hora. Ahora hablamos sobre la construcción, sobre el diseño. Todos los DFM tienen batería incorporada que permita el funcionamiento sin cable, cuando, por ejemplo, el coche está apagado o los cables están desconectados por conductor. Entonces, tiempo de vida de los DFM es no menos que 3 años. Y durante este periodo, la batería va a funcionar. Es el periodo de garantía de los DFM, no menos que 3 años. Todos los DFM tienen un filtro de malla. Es muy fácil para sacarlo, limpiar y después instalar nuevamente. No hay que desconectar DFM desde línea. Y todos los DFM, como he dicho, tienen cámara de medición dentro de su caja, que es de zinc, aluminio y cobre. Principio del funcionamiento. En 2 palabras, dentro de cada caja se encuentra un anillo que fabricamos en nuestra empresa con máquinas muy modernas, muy precisas, y estos anillos pasan con ayuda de flujo de combustible que llega a la cámara de medición, y tienen volumen especial. Por ejemplo, los DFM más pequeños para flujos hasta 100 litros por hora tienen con volumen 5 mililitros, DFM más grandes 10 mililitros, y los más grandes tienen 25 mililitros. Entonces, el anillo realiza un círculo, y cada su movimiento significa que pasaron, por ejemplo, 5 mililitros por cámara. Entonces, envía datos a placa electrónica que cuenta estos
estos movimientos y hace cálculos para enviar los datos sobre el consumo. También hay que añadir que cuando, por ejemplo, dentro de caja pasa alguna suciedad, entonces el flujo no se para. Entonces el motor sigue funcionando. El anillo se para limpiar, pero el flujo no se para. Por eso el camión sigue funcionando sin ningún problema. Tecnología E6. Tecnología E6 nos permite conectar hasta 16 varios de FM en una sola red. En una sola red. Entonces, no tenemos que llevar muchísimos cables al GPS. Podemos conectar todos los dispositivos, todas las unidades entre sí mismos y después llevar solo un cable al GPS rastreador. Es muy cómodo, permite ahorrar muchísimo tiempo, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, sobre los barcos, es bastante difícil conectarlos, los dispositivos instalados, porque el barco tiene varias paredes, etcétera, etcétera, varios pisos. Y con ayuda de este sistema es como no sé, como un collar, es un collar verdadero. Todos los dispositivos están en este collar que llega al rastreador GPS. Tengo proyecto, por ejemplo, proyecto real que tengo en Colombia, donde el cliente, nuestro partner, tiene un barco muy grande que tiene 3 motores principales. Cada motor tiene DFM grande, DFM Marine. Tiene 2 generadores adicionales que tiene DFM diferencial 250 y tiene 4 sensores de nivel de combustible. Y todos los dispositivos están conectados con solo un cable que llega al display y llega al rastreador GPS. También una de las ventajas es que podemos configurar todos los dispositivos después de instalar. En un solo lugar podemos conectar nuestro adaptador para configuración y hacer ajustes necesarios de cada unidad que está en esta red. Y también podemos integrar algunos dispositivos adicionales. Como ejemplo, el barco tiene algunos sensores estándares analógicos, por ejemplo, de temperatura, algunos otros. Con ayuda de nuestros convertidores de datos, podemos conectar estos dispositivos analógicos a este convertidor y después de este convertidor llega un cable, este mismo cable E6, al dispositivo GPS. Tecnología Burger permite el procesamiento de datos a bordo, disminuyendo carga informática en la unidad telemática. En 2 palabras, es que los DFM son muy inteligentes, crean todos los eventos con su propia placa electrónica, en su propia cabeza, y después envían los datos preparados para el control. Entonces es más rápido. Y también con ayuda de IoT Burger, nuestros DFM pueden tener más de 40 varios contadores, como el consumo, modo de funcionamiento, horas de motor, temperatura, etc. Tienen autodiagnóstico para mostrar algunas fallas que pueden ser. Y pienso que es lo todo. Entonces, funcionalidad. Ahora estamos hablando sobre los datos en la pantalla que pueden tener los DFM autónomos. Pueden mostrar consumo en cada cámara, consumo sumado, consumo mirando al modo de funcionamiento, por ejemplo, normal, sobrecarga, ralentí, etc.
También en esta imagen puedes ver esta llave con ayuda de que podemos controlar los datos. Entonces, como he dicho, el DFM puede crear eventos. Por ejemplo, cuando algún conductor deshonesto quiere, con ayuda de imán, quiere engañar un poquito el DFM va a mostrarlo en plataforma web que durante algún periodo, a esta hora, en este lugar, este conductor he realizado esta operación. Funcionalidad. Tiempo de operación del motor, consumo total de combustible en modo de alteración, tiempo de operación del motor, consumo de combustible. Todos los contadores siempre están guardados en memoria de DFM. Como he dicho, cuando desconectamos el DFM, desconectamos los cables de alimentación, sigue funcionando, sigue controlando el consumo, etc. Ahora puedes ver gráficos por ejemplo, gráfico de consumo de combustible. Consumo según por hora, que tenemos ahora mismo, se cambia, y consumo total, que siempre se aumenta, se crece. Y también podemos, configurando el DFM para varios modos de funcionamiento, normal, ralentí, sobrecarga, podemos controlar este modo y durante el periodo en plataforma web. Entonces, es muy importante cuando, por ejemplo, estamos hablando sobre alguna maquinaria de construcción que casi no se mueve y siempre está en un lugar. Entonces, podemos ver que tienen consumos enormes. Entonces, podemos ver qué pasó durante el día, cómo funcionaba, qué consumo tenía, consumo real. Por ejemplo, puede ser que algún conductor puede poner una piedra en pedale, después beber té con su amigo, pero el DFM va a mostrar que es todo el día, por ejemplo, excavadora trabajaba en modo de sobrecarga. Entonces, es muy cómodo y es muy importante para prevenir roturas, para prolongar vida de motor y para controlar a los conductores. En esta pantalla puedes ver diferencia entre los datos que podemos controlar con ayuda de varias interfaces de conexión. Por ejemplo, los DFM pulsos pueden contar solo el consumo y nada más. Y no pueden contar, por ejemplo, consumo durante algún periodo por hora, porque envían los pulsos cuando, por ejemplo, desconectamos de red, él no va a mostrar los periodos, no va a mostrar modos de funcionamiento y régimen de funcionamiento. Él va a mostrar solo el consumo sumado. Los DFM 232-485 son un poquito más modernos, pero los mejores son DFM CAN, que permitan todo el funcionamiento, todo el portafolio para control de datos. Tiempo de funcionamiento, modo de funcionamiento, flujos en cada cámara, temperatura, voltaje, muchísimos otros parámetros. Los DFM más nuevos, DFM 7, que transmiten los datos a través de tecnología Bluetooth, permiten control preciso con ayuda del teléfono, del smartphone con Android. Entonces tenemos aplicación en Play Market que permite controlar el consumo y otros parámetros sin uso de plataforma web, sin uso de rastreador GPS. No necesitamos ningunos cables, no necesitamos ninguna conexiones
y configuraciones adicionales. Instalamos este dispositivo en tuberías de motor, conectamos al teléfono y es lo todo. Entonces, es muy cómodo y es más económico. La configuración pasa con el mismo teléfono. Ahora puedes ver para qué tipos de motores ofrecemos varios tipos de FM. Por ejemplo, medidores de flujo diferenciales para sistemas con Common Rail y sistemas de combustible del inyector de unidad. Los de FM de una cámara para bomba de Tirón y para bomba de distribuidor. Según mi experiencia, puedo decir que los de FM de una cámara, de FM pequeños, los instalan casi siempre solo para las bombas de combustible, para algunas mangueras, por ejemplo, para cisternas. Entonces, él cuenta solo el flujo. Para casi todos los otros motores, generadores, instalan medidores de flujo diferenciales, porque es más fácil, no necesitamos cambiar el sistema de combustible del camión y envía datos ya preparados. Entonces, cuenta diferencia entre los flujos y envía el consumo. Tenemos kit de montaje para los DFM. No es obligatorio para la compra, pero ofrece la instalación más robusta y permite ahorrar mucho tiempo para los instaladores, que también es muy importante. Tienen varios rebabas y virutas, etcétera, etcétera. Configuración. Ahora puedes ver la página de nuestro soft, que es gratuito para la carga y se encuentra en nuestra página web. Conectando el DFM al soft, podemos ver todos los datos sobre el consumo. ¿Para qué lo necesitamos? Por ejemplo, tenemos algún parque, su cliente tiene algún parque de camiones. Todos los camiones son iguales, pero no sabe los flujos en sus tuberías. Sabe que el consumo es aproximadamente 30 litros por hora, pero necesitamos saber flujos de combustible para ofrecer modelo correcto para lograr la precisión necesaria. Entonces, podemos instalar algún DFM más grande, por ejemplo, 500, en este camión, conectar al ordenador y con ayuda de nuestro soft mirar los flujos de combustible en línea de entrega de combustible y en línea de retorno de combustible. Y mirando a estos datos podemos elegir DFM necesario. Entonces, siempre recomiendo a los partners tener algún dispositivo para su propio laboratorio, para su propio stock, para realizar pruebas con los clientes. Permite ahorrar muchísimo tiempo y casi siempre los clientes están muy contentos. Configuración a través de Bluetooth. Tenemos dos adaptadores, son unificados, son unificados para todos los DFM. Puede ser cableado o puede ser Bluetooth. Cableado es más fácil, Bluetooth es más interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en alguna instalación y hay mucha lluvia, hace lluvia y no queremos estar cerca del motor, queremos estar dentro del camión, entonces podemos conectar con ayuda de adaptador Bluetooth y hacer las configuraciones necesarias. Compatibilidad con los fabricadores de los dispositivos GPS más grandes, como por ejemplo Teltonika, Ruptela y muchos otros. Tenemos, esta lista no son todos los fabricadores con quien tenemos compatibilidad. Tenemos varias declaraciones de compatibilidad
y varias configuraciones y ajustes ya preparadas. Entonces, la cosa que tenemos varias interfaces de conexión, Pulsa, RS232, 485 o CAN, nos permite conectar los DFM casi a cualquier tracker GPS, pero la única cosa es que debe ser un poquito inteligente, porque hay algunos dispositivos GPS chineses que son muy baratos, pero no pueden ofrecer nada más que el control de la ruta. Soluciones autónomas. Es DFM autónomo, que tiene pantalla incorporada, batería incorporada. Tengo partner en Congo que instala DFM de una cámara, DFM diferenciales autónomos en tractocamiones, porque no quiere usar plataforma web, no necesita control de ruta, le interesa solo el combustible, porque existe mucho robo de combustible. Entonces, instala los DFM diferenciales autónomos para su propio transporte y no necesita nada más. Recibe el consumo, puede ver, comparar los datos y entonces controlar a los conductores. Caso de éxito, puedes ver, es un proyecto real que teníamos en Rusia con un vessel muy grande que tenía 5 motores. Entonces, instalábamos 5 medidores de flujo para cada motor, los conectamos a una red, conectamos a un dispositivo GPS y ahora el dueño de esta compañía puede ver el consumo de cada motor. La cosa es que el beneficio de este proyecto era enorme, porque los conductores descargaban casi 50% del combustible. También, mirando los datos de DFM, podemos planear el mantenimiento futuro. Por ejemplo, como he dicho, cuando el consumo siempre es igual, después empieza a caer o subir, entonces podemos concluir que los filtros son sucios o pasó algo otro con el motor. Entonces podemos hacer mantenimiento y comparar los datos después de este proceso. Como en resumen, podemos decir que DFM es un producto perfecto para control del consumo real de combustible. Una de las ventajas principales es que no tenemos competidores hoy día. Y una de las cosas más terribles es que me escriben los dueños de las empresas, los clientes finales, y dicen, Stanislav, necesito este equipo para mi propia flota. Deme, por favor, algunos contactos de algún partner en esta región. Por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Chile, etc. Pero no, hasta hoy día casi no tenemos partners que realizan proyectos con estos dispositivos. Muchos en Rusia, muchos en Ucrania, muchos en Europa, pero en América Latina casi no tenemos, no más que 10, 20. Entonces, quiero mucho desarrollar esta tecnología, esta solución en su mercado, porque es muy interesante, porque permite prevenir robo de combustible desde línea de retorno, porque permite controlar el modo de funcionamiento, régimen de funcionamiento. Mirando estos datos podemos ver cómo trabaja el conductor durante su día, qué hace durante este día. Podemos controlar el consumo de varios motores, de grupo de generadores de diésel, en embarcaciones, en refrigeradores, miles de refrigeradores que pasan por cada país. Y hasta hoy día este mercado es abierto para nosotros y nosotros tenemos que
llegar a este mercado y ganarlo, porque son dispositivos perfectos y muy interesantes para los clientes finales. Y le recomiendo prestar atención a los medidores de flujo de combustible y ofrecer a sus clientes para mirar su feedback. Y pienso que es lo todo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar. Si tiene algunas preguntas, voy a contestar. No entiendo un poquito. ¿Habla sobre el vídeo de nuestro seminario? Sí, podemos enviarlo sin ningún problema. Después de este seminario, escriba el email de nuestro departamento de marketing y le ayudarán con este vídeo. Podemos ofrecer dos tipos de cursos. Lamentablemente no son cursos online, pero podemos enviar a nuestro técnico a su región para que realice algunos seminarios, para que realice educación de sus técnicos, de sus instaladores, programadores, etc. O puedes enviar sus técnicos en Belarus y durante 5 días vamos a realizar educación en nuestra clase especial. Después llevarlos a fábrica, mostrar el funcionamiento, mostrar cómo se instalan, etcétera, etcétera. Sí, pienso que es IP 57 para los DFM. Los cables también son protegidos contra suciedad, contra lluvia, tienen plomas cuando están conectados, contra vandalismo, etc. Como lo entiendo, hablo sobre certificados. Es que tenemos certificados para todos los DFM, pequeños, grandes, todos los necesarios para que podrían usarse en motores con combustible de diésel. También hay que decir que los DFM pueden contar solo el diésel, porque tienen partes mecánicas muy precisas y necesitan lubricación, siempre necesitan lubricación. Por eso no podemos contar gasolina o agua o leche, etcétera, solo para diésel. O aceite, puedes también contar aceite. Entonces, tenemos certificados para todos los dispositivos que fabricamos. Teniendo datos de Canvas, Canvas no puede mostrar el consumo a esta misma hora. DFM, muéstralo, puede mostrarlo. El consumo durante el periodo, el consumo según un modo de funcionamiento, también pueden ser instalados en cualquier motor, porque no
no todos camiones o embarcaciones pueden tener cambios. Y como me parece, es el control directo, porque cuenta el combustible. Y es mucho más preciso que el control a través de cambios. No son recargables. Sí, hay que cambiar batería después del periodo de 3 años o más. Es el periodo mínimo, que 3 años debe funcionar. Durante este periodo podemos cambiar batería según nuestra garantía, es gratuita. Después de este periodo, el cambio es, hay que enviar equipo acá en Belarus y después cambiamos en nuestra fábrica y después enviamos un equipo nuevo, con batería nueva. Eso depende de los motores. No tenemos algunas reglas para el mantenimiento, porque va a funcionar por ejemplo, con el combustible limpio, con el combustible bueno, va a funcionar durante mucho tiempo y no tendrá ningún problema. Pero cuando, por ejemplo, hay alguna suciedad dentro del tanque y pasa por mangueras, los filtros necesitan algún limpio. ¿Cómo puedes verlo? Mirando los flujos de combustible. No, los DFM no tienen este certificado contra explosividad, pero no teníamos caso cuando el cliente los necesitaba. Por eso no los hacíamos antes. Pero tenemos, por ejemplo, los DFM autónomos que no tienen ninguna conexión eléctrica, ningún cable. Entonces, si sea necesario, claro que podremos recibir ese certificado. Pero hasta hoy día no teníamos pedidos parecidos. Y la cosa que es que estos certificados habitualmente los necesitan solo para gasolina y para diésel no los necesitan. Puede funcionar con ayuda de aplicación en celular, en teléfono, y al mismo tiempo puede ser conectada al GPS rastreador. Uh, Hoy día estamos logrando compatibilidad con varios fabricadores, pero, por ejemplo, si tienes algún dispositivo GPS y no tenemos declaración de compatibilidad, podemos hacerla sin ningún problema. También tenemos dispositivos especiales para los trackers que no tienen Bluetooth. Conectan a esos trackers a través de protocolo RS232 y reciba datos de Bluetooth. Entonces, hoy día es producto nuevo y estamos desarrollando compatibilidad y podemos hacer casi para cualquier. Lo único es que no tenemos pedidos. Entonces, para cualquier pedido podemos hacer declaración de compatibilidad para el funcionamiento correcto. No menos que 3 años, pero puede ser más grande, puede ser 5, 10 años, no puede decir, pero no menos que 3 años. Depende
depende de varias cosas. Por ejemplo, para combustible limpio será más grande. Para cuando el motor funciona bien, por ejemplo, en modo normal, sin sobrecarga, también va a funcionar mucho más tiempo. Pero según su pasaporte, según garantía, es no menos que 3 años. Sí, los de FM cableados conectan al laptop a través de adaptador especial que es unificado para todas las conexiones, pulsas, RS232, CAN, etc. Conectan al laptop, después cargamos soft de nuestra página web, conectamos los dispositivos y los configuramos. Y solo los de FM autónomos que no tienen ninguna conexión eléctrica ni no tienen interfaz de conexión, ellos no se configuran. Entonces, ellos tienen todos los ajustes necesarios para mostrar datos en pantalla ya en su placa electrónica. Los DFM, una de las ventajas, ante los sensores de nivel de combustible es que el DFM es producto ya preparado para el funcionamiento. No necesita ninguna calibración. Entonces, lo instalamos y empieza a contar flujos. Lo único es que en algunos casos el cliente quiere cambiar protocolo. Por ejemplo, tenemos dispositivo con interfaz de conexión RS232 y tiene protocolo estándar de FM COM. Es nuestro protocolo y es compatible con muchos dispositivos GPS. Pero el cliente necesita conectar, por ejemplo, a SCADA. Entonces, él necesita cambiar el protocolo al Modbus. En este caso, se conecta al DFM y cambia este protocolo en su soft. También soft usamos para poder ver los flujos en motor. Cuando, por ejemplo, elegimos el modelo necesario para el parque de tractocamiones, instalamos en un camión, miramos los flujos en soft y después elegimos modelo necesario. Puede ser 100, 250, etc. Sobre los DFM Marine y DFM Industrial, vamos a hablar en nuestros seminarios siguientes. Mis colegas van a hablar sobre sus características, sus ventajas, etc. Pero no entiendo un poquito la pregunta. Pienso que hablo sobre si pueden ser integradas en el sistema con otros DFM. En este caso, sí, claro. Todos los DFM tienen protocolo unificado, los DFM CAN. Entonces podemos instalar DFM pequeños, DFM marine, DFM industrial en una red y conectar al dispositivo GPS. Cuando estamos hablando sobre los DFM Bluetooth, en este caso sí puede instalar DFM con tecnología Bluetooth, DFM 7 y cargar aplicación en su teléfono. Entonces, en este caso no necesita más. También fabricamos display especial que es muy inteligente, que permite control de consumo de combustible, de nivel de combustible en tanques, de carga por eje, etc. Podemos conectar muchos dispositivos a solo un display. Entonces, podemos instalar DFM con la interfaz de conexión CAN y conectarlo al display. Y el conductor
o el operador podrá ver todos los datos en este display instalado en cabina. Lo hacemos también para los camiones refrigeradores, para remolques refrigeradores con Carrier o Thermo King. Es muy cómodo y después del día de trabajo el operador puede ver el consumo durante el día o algo más otro necesario. Tenemos un contador que puede ser, que puede volverse al cero. Es para casos cuando, por ejemplo, con llave, con este llave especial, con imán, puede borrarlo. Es para casos cuando, por ejemplo, para DFM autónomos, que por la mañana el consumo es cero. Después del día de trabajo, el operador mira el consumo, lo escribe en su cuadro y para para el día de mañana, él puede borrar los datos para empezar desde el cero nuevamente. Pero es solo un contador. Como ya he dicho, no. La construcción de DFM permite el funcionamiento de motor sin pérdida de presión. Cuando el anillo de DFM se daña por suciedad o por algunos otros casos por golpes, no sé. Entonces, no, el motor sigue funcionando sin ningún cambio. No, también no, porque es compatible con nuestro dispositivo, también es compatible con Teltónica y con varios otros, pero en cualquier caso siempre hay que escribir a nuestros técnicos para preguntar la posibilidad de compatibilidad, porque realizamos estos procesos de compatibilidad según necesidades de los clientes. No podemos hacer la compatibilidad con todos los dispositivos porque no es necesario. Si me escriben, Stanislav, por favor, tengo este tracker, necesito conectar 3 DFM. Voy al departamento técnico y le pido hacer declaración de compatibilidad con este dispositivo. Porque hay muchos trackers, muchos modelos de trackers, muchos fabricadores, y es imposible hacer compatibilidad con todos y no es necesario. Con ayuda de llave. No puede hacerlo con display, solo con llave. Es posible que algunas otras preguntas. Si no, vamos a terminar nuestra conferencia. ¿Cuáles protocolos de conexión? Okay. La semana siguiente vamos a hablar sobre nuestro rastreador GPS, KNAP, y nuestro especialista técnico va a hablar sobre los protocolos de transferencia de datos, sobre soft, sobre plataforma web, sobre muchos otros. Entonces, le invito la semana siguiente para, para saber más sobre los protocolos. Sí, claro, son compatibles con casi todos fabricadores mundiales a través de varios protocolos. Tenemos con Queclin, con Teltonika, Ruptela, con
no sé, virus y muchos otros. Entonces, no hay problema. La única cosa que hay que mirar que entrada disponible tiene este dispositivo PS. RS232 o solo pulsa o ninguna, en este caso hay que cambiar el dispositivo GPS. Entonces, sí, claro, es compatible con muchos fabricadores. Para ofrecer la defensa antes de lugar de instalar DFM, se instala después de la bomba de motor combustible. Siempre recomendamos instalar algún filtro adicional. Lo permite ofrecer el funcionamiento más correcto y prolongar vida útil. No es muy caro, pero sus beneficios mucho más grandes. Tenemos manual es perfecto, es muy grande. Nadie quiere leerlo, pero es muy grande, pero tiene toda la info sobre la instalación, varios esquemas de instalación, varios casos con foto, con video, etc. Con tipos de conexión, con algunos consejos y etcétera. Por eso, si quiere, puedes escribir, le enviaremos manual con páginas donde hay este info. No es problema de DFM, sino es problema de motor. Sí, claro, hay que algunos motores no muy buenos, algunos viejos, que tienen aire en el sistema. En este caso, para el control correcto, para el control preciso, ofrecemos instalar, un momento, diaerador, es un producto especial que permite sacar este aire desde línea, habitualmente es en línea de retorno, y así no puede cambiar el consumo de este aire. Entonces, sí, claro, puede trabajar y trabaja bien. Tenemos nuestra plataforma propia, sobre que vamos a hablar la semana siguiente, se llama ORF y está basada en protocolo de Vialo. Sí, puede usarse con cualquier tipo de motor de diésel. Lo único es que tenemos que saber los flujos de combustible que tiene este motor en línea de entrega de combustible y en línea de retorno de combustible. Si no tiene línea de retorno, podemos instalar DFM pequeño. Para motores con dos líneas, instalamos DFM diferencial. Mirando a los flujos, ofrecemos modelo necesario. Hasta 100 litros por hora, 250, 500 litros por hora. Al mismo tiempo, casi siempre de FM100 instalamos para generadores pequeños, de FM250 para autobuses, de FM500 para tractores, para excavadoras, para embarcaciones, etc. Eso, lo único que necesitamos es saber el flujo. Uh, Sí, vamos a tener seminario en viernes sobre DFM Marine, sobre DFM más grandes, para locomotoras, para cisternas, para generadores grandes, para embarcaciones, etc. Y sobre DFM industrial. Okay. La semana siguiente vamos a hablar sobre los sensores de carga por eje. Es producto muy interesante y recomiendo llegar a este seminario porque
Es una solución que desarrolla muy rápidamente en todas partes del mundo. Tenemos proyectos con miles sensores de carga por eje, pero en otros países, y casi no los tenemos en América Latina, en América Central. Y pienso que durante 2, no más que 3 años, estos dispositivos serán instalados en cualquier camión, porque permiten prevenir multas por sobrecarga en las carreteras, permiten prolongar vida útil de la suspensión y muchos otros. También la semana siguiente vamos a hablar sobre los dispositivos de lectura de Canvas, que le gusta a todos, todos quieren leer datos de Canvas. Varios dispositivos CAN que también fabricamos, adaptadores, convertidores, etcétera. Y algunas nuestras otras soluciones sobre rastreadores y etcétera. Entonces, muchas gracias. Vamos a terminar nuestro seminario para hoy y pienso que viernes continuaremos con los DFM. Entonces, muchas gracias, que tengan buen día. Chao a todos.